Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El episodio 9, el ascenso de Skywalker, nos presentó el final de la saga de esta familia, pero al hacerlo nos reintrodujo en todo ese plan del emperador Palpatine para vivir para siempre que venía corriendo desde los tiempos de las precuelas, uno que fue interrumpido por el mismísimo Darth Vader cuando se volvió en contra de su maestro, lanzándolo hasta el vacío de la Estrella de la Muerte, salvando así a su hijo hasta lo que creíamos ser una muerte segura. Pero su regreso en carne y hueso en el episodio 9 nos confirmó que esa muerte que vimos en el regreso del Jedi no fue definitiva, y el propio Palpatine en The Rise of Skywalker nos terminó confirmando que ya no le importaba morir porque en realidad ya había muerto muchas veces, agregando también al explicarle a Kylo Ren cómo estaba vivo su frase famosa del episodio 3 acerca de que el lado oscuro de la fuerza era un medio para muchas habilidades que podrían ser consideradas como antinaturales. Eso pues fue la única explicación que obtuvimos de parte de Palpatine, fuera que después cuando intenta que Rey lo asesine en un ritual Sith, él mismo nos confirma que pretendía apoderarse del cuerpo de su nieta como un plan final para vivir para siempre en otro cuerpo, transfiriendo su poderosa esencia en ella, dejándonos entrever así con sus diálogos y acciones que conocía la famosa y oscura técnica que ya habíamos visto en el universo expandido de la transferencia de esencia. Todo esto pues nos daba un cierto contexto sobre cómo el emperador Palpatine había sobrevivido. Sin embargo, Masters, la liberación adelantada de la novela de The Rise of Skywalker escrita por Ray Carson ha traído la diseminación masiva por todo internet de varios fragmentos claves en la historia del episodio 9 que nos dan mucho mejor contexto de cosas que no se explicaron a profundidad en la película y que, como pasa en cualquier novela de la saga o fuera de esta, termina por ser complementaria para entender mucho mejor lo que sucede en un filme. Esto, claro, como lo vimos también en un video reciente, nos confirmó que el emperador Palpatine que vimos al inicio de la película en Exegol frente a Kylo Ren en un estado raquítico era en realidad un clon de sí mismo conectado a múltiples cables y con líquidos vitales que estaban a punto de agotarse en ese cuerpo para una vez más morir. Y Kylo literalmente nos dice en la novela que a ese cuerpo pútrido no le quedaba mucho tiempo y que esa aberración no podía contener la poderosa esencia del emperador, porque era en realidad un experimento, por así llamarlo, débil, y por eso también Kylo Ren en un principio del filme no se preocupa mucho por él. Y esto, Masters, contenido en la novela, también se complementa con una reciente declaración en video que hizo el propio Ian McDiarmid, el actor de Palpatine. Esto, claro, sobre esa escena de la película en un principio en Exegol, ya que en una participación que tuvo en una expo con fans, el actor explicaba que había una línea en el guión original del episodio 9 en esa escena de Kylo Ren que fue borrada, donde Kylo señalaba precisamente esto mismo de la novela sobre que el Sith era un clon. De aquí Palpatine lo dejaba muy en claro con una línea que fue borrada diciéndole: más que un clon, menos que un hombre. Esto, según McDiarmid, fue removido de la película para mostrarnos la escena que vimos a final de cuentas en ella. Sin embargo, Masters, es la novela misma del ascenso de Skywalker la que nos ha revelado por fin, fuera de cualquier especulación, Masters, cómo rayos el Sith logró conjuntar todo esto para poder sobrevivir a su caída en la Estrella de la Muerte cuando Darth Vader lo arrojó por ese largo precipicio. Y esto contenido en la novela es crucial, Masters, porque se complementa perfectamente bien a mucho de lo que ya hemos visto en el canon actual hasta con Legends, sobre claro lo que pretendía hacer Palpatine para vivir para siempre. Este fragmento de la novela es una reminiscencia con ciertos elementos del universo expandido, pero también le da a Palpatine mucho más sentido a su interés en el uso de los clones de camino que vimos antes en las precuelas, o también, claro, los experimentos de clones y aberraciones que hizo con el científico Silo, quien antes creó el traje de Darth Vader en los cómics, o incluso también su relación con los acólitos del más allá y Yupe Tasho en las novelas de Aftermath, que él mismo nos confirma que pretendían encontrar y revivir a Palpatine de alguna manera tras su muerte en estas novelas. Y esto, claro, considerando que Palpatine trazó un gran plan de regreso, ocultándose deliberadamente precisamente en las regiones desconocidas de la galaxia, como ha sido muy claro en todo el canon actual. Aquí, pues, con este fragmento de la novela del episodio 9, todo esto colisiona de gran forma y termina por tener mucho más sentido en la saga. Y justo este revelador fragmento se da en el clímax de la batalla en Exegol, cuando Rey acude sola ante su abuelo, el emperador Palpatine, y este ante la audiencia de sus fieles al culto Sith en esa arena, le dice a Rey que
pretende hacer un sacrificio para unirse a ella. Lo interesante de esto, Masters, es que en ese instante la conexión sanguínea y de la fuerza entre los dos Palpatine sale a la luz. Y justo unos instantes antes, cuando Sidious le exige a su nieta que acabe con su raquítico cuerpo, es donde Rey lo puede ver todo por medio de una visión de la fuerza. Y ve exactamente cómo Palpatine pudo sobrevivir al ataque de Darth Vader en el regreso del Jedi, lo cual se nos explica detalladamente en el fragmento siguiente de la novela del ascenso de Skywalker, el cual dice lo siguiente: Rey continuó acercándose, su poder era intoxicante. Se encontró levantando su arma casi en contra de su voluntad. Si no fuera por la otra presencia en su mente, brillante y luminosa, no habría podido resistirse a él. Y con el golpe de su sable, los Sith renacen. Los Jedi están muertos. Ola tras ola de triunfo emanó de él, y a lo largo de ella vino el conocimiento, los recuerdos. Tal vez fue su sangre compartida lo que le permitió ver sus pensamientos, pero de alguna manera pudo y Rey lo vio entonces cómo lo había hecho, lo que estaba a punto de hacer de nuevo. Estaba cayendo, cayendo y cayendo por un pozo enorme. La traición aguda y punzante, una figura en lo alto vestida de negro y con un casco encogiéndose rápidamente. Su propio aprendiz se había vuelto en su contra, como él mismo se había vuelto en contra de Plagueis, cuyo secreto de inmortalidad había robado. Plagueis no había actuado lo suficientemente rápido en su propio momento de muerte. Pero Sidious, sintiendo la luz parpadeante en su aprendiz, había estado listo durante años. Así que el emperador moribundo llamó a todo el poder oscuro de la fuerza para empujar su conciencia lejos, muy lejos, a un lugar secreto que había estado preparando. Su cuerpo estaba muerto, un recipiente vacío, mucho antes de que encontrara el fondo del pozo. Y su mente se sacudió a una nueva conciencia en un nuevo cuerpo, uno doloroso, uno temporal. El lugar secreto no había complementado sus preparativos, la transferencia era imperfecta y el cuerpo clonado no era suficiente. Tal vez Plagueis fue el último en reírse después de todo. Tal vez su secreto permanecía en secreto, porque Palpatine estaba atrapado en una forma rota y moribunda. Los herejes de los Sith eternos trabajaron duro, astillando genes, reforzando el tejido, creando abominaciones antinaturales con la esperanza de que uno de esos despojos tuviera éxito y se convirtiera en un receptáculo digno. Los herejes harían cualquier cosa, arriesgarían cualquier cosa, sacrificarían cualquier cosa para crear una cuna para su conciencia de Dios. Nada funcionó, pero sus esfuerzos no fueron totalmente en vano. Es hasta aquí donde nos deja este interesante y sumamente revelador fragmento de la novela del episodio 9 que termina por explicarlo todo, Masters. Y esto termina por ser sumamente significativo en el todo de la saga, ya que no solo Darth Sidious nos corrobora y canoniza a su maestro, Darth Plagueis, sobre las múltiples enseñanzas en la oscuridad para vivir para siempre, algo que claro estaba inferido desde el episodio 3, aunque de una forma ambigua también, aunque en este caso Palpatine sentía la burla de su propio maestro, porque a pesar de haber encontrado un nuevo cuerpo en el cual vivir, en realidad vivía en un estado retorcido y pútrido, donde nos explica que no podía residir su verdadero poder. Esto es importante porque Palpatine hizo la transferencia de esencia justo momentos antes de tocar el suelo en la Estrella de la Muerte. Y también esto, Master, siempre en toda la historia de la saga se nos ha explicado que básicamente la fuerza no puede clonarse. Por eso ese Palpatine clon era imperfecto. Y esto, Master, sucedió de la misma manera antes en el cómic del Imperio Oscuro, donde también ahí Palpatine tuvo muchos clones jóvenes de sí mismo a su disposición, y estos rápidamente se descomponían en un estado viejo y tenía que estar constantemente muriendo y pasar su esencia a otro cuerpo. Básicamente, pues, lo que vemos en The Rise of Skywalker es lo mismo que vimos que sucedió en el cómic de Dark Empire, como ya se los he comentado muchas veces en otros videos, solo que la historia ahora está sutilmente reinterpretada con Palpatine en otra situación y sustituida en este caso con los personajes de Ben Solo y Rey en lugar de ser Luke Skywalker y Leia los que los terminan enfrentando como sucedió en los cómics. Pero esto es muy importante, Masters, porque la novela nos dice que aunque Palpatine sabía bien que su aprendiz lo pensaba traicionar porque además sentía el empuje de Vader hacia la luz, y muy a pesar de esto el emperador logró en completo secreto crear un plan y tener un fino laboratorio en Exegol donde sus fieles al culto Sith, esos acólitos del más allá, lograron experimentar una y otra vez por décadas
utilizadas para que él pudiera tener un cuerpo digno, aunque nunca lograron perfeccionarlo, porque efectivamente su cuerpo original murió y ese era el único que en realidad podía conservar su esencia y su poder que el Sith definía como el de un dios. En este caso, Vader, al redimirse, acabó de una vez por todas con ese emperador y su poder, pero este, al transferir su esencia mientras caía por la estrella de la muerte, se vio forzado mucho antes de tiempo a asumir el cuerpo de un clon fallido que no disponía la posibilidad de tener el máximo de su potencial. De hecho, se nos menciona que hubo varias aberraciones y varios cuerpos, Masters. Por eso hace sentido que Palpatine en este film diga que murió muchas veces, e incluso también se nos deja inferido que Snoke, quien también estaba en tanques de clonación en Exegol, era posiblemente una más de esas aberraciones a las que hace referencia el libro, y por eso pues Snoke estaba tan dañado en su cuerpo. Así que si juntamos todo lo que conocemos en el canon sobre el plan de contingencia de Palpatine para vivir para siempre, esto hace mucho sentido, debido claro a su interés pasado por los clones, al igual que con sus subsecuentes experimentos de Silo que claramente continuaron sus fieles al culto Sith de forma infructuosa. Es más, Masters, esto tiene mucha relación a lo que ya hemos visto 5 años después del regreso del Jedi, donde Moff Gideon y los restos del Imperio buscaban al bebé Yoda precisamente por su sensibilidad de la fuerza. Y esto para hacer múltiples experimentos con él. Y cabe la posibilidad, esto a manera de especulación responsable, que haya sido porque Palpatine primero trató de regenerarse mediante la genética, y claro, el uso de la clonación como nos explica muy bien este fragmento. Pero todo fue en vano, por eso entró el plan B, ya que Palpatine fue un clon según este libro durante casi 31 años sin poder hacer mucho. Sin embargo, cuando supo de su hijo y de su nieta Rey nacida 11 años después de su muerte, esto hizo que la rastreara justo hasta Jakku 17 años después de la muerte del Sith. Ahí pues durante todo este tiempo a Palpatine le fue imposibilitado de hacer mucho, y por eso Ochi de Beston trató de llevarle a Palpatine a su nieta, porque precisamente quería usar la técnica de transferencia de esencia en alguien de su propia sangre y que también pudiera utilizar la fuerza para que sí pudiera contener su gran poder oscuro, ya que ningún otro cuerpo podría contenerla, ni siquiera un clon de sí mismo. Esto pues, Masters, termina por explicar no solo cómo Palpatine sobrevivió en el regreso del Jedi, sino por qué era tan importante en el ascenso de Skywalker transferir su esencia en el cuerpo de su nieta, ya que llevaba mucho tiempo viviendo en cuerpos rotos de sí mismo que solo servían como reservorios momentáneos para no morir, pero no para tener su verdadero potencial de la fuerza al máximo. Así que para Palpatine se volvió crucial encontrar a Rey para usarla como un medio para vivir para siempre, aunque al encontrar a la Díada de la Fuerza, esto fue aún mejor para regenerar su cuerpo clon. Por lo que todo esto, Masters, contenido en la novela del episodio 9, termina por darnos una perspectiva única y ampliada sobre Palpatine, y al fin así se nos dan respuestas muy concretas sobre la conclusión de la saga de los Skywalkers. Pero si también quieres conocer esa historia sobre si un fantasma de la fuerza puede en realidad corromperse en el lado oscuro, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.